Empezamos con el tejido blando. Vamos a trazar primero la parte de la frente. Pasamos a la zona nasal. Luego vamos a la parte del labio superior. Seguimos con el labio inferior. Hasta llegar a la zona del mentón blando. Y parte del cuello. Vamos a trazar ahora el maxilar. La espina nasal. La parte anterior, que aquí se ve muy clara. Trazamos también el incisivo superior, que está más hacia el vestibular. En realidad lo que nos interesa es el eje incisivo, entonces nos interesa el borde incisal y nos interesa el ápice. Y dibujamos el incisivo. Como repito, no nos interesa la anatomía del diente, lo que nos interesa es el eje incisivo. Vamos a trazar la mandíbula. Vamos a comenzar con la parte de la sínfisis. Entonces vamos a trazar la sínfisis. Vamos a aprovechar para colocar los puntos. La parte más profunda es el punto B. La parte más prominente es el pogonium. La parte más inferior es el mentoniano. Y entre B y pogonium tenemos el punto PM. Punto B, PM y pogonium. Inferior dijimos que es el mentoniano. Luego vamos a trazar el borde inferior de la mandíbula. Entonces seguimos con la sínfisis. Estamos trazando la sínfisis. La parte más profunda es el punto B. La parte más prominente es el pogonium, y entre el punto B y el pogonium tenemos al punto PM, que es suprapogonium o protuberancia mental, también se le conoce. La parte inferior
es el mentoniano. Proseguimos ahora a dibujar el borde inferior del cuerpo. Vemos que hay dos bordes inferiores, entonces tenemos que escoger el promedio, una línea entre ambos. Partiendo del mentoniano, una línea entre ambos, o sea, el promedio de ambas líneas. Seguimos con la parte posterior. Este es el ángulo mandibular. Proseguimos con la parte posterior de la rama. Ubicamos el conducto auditivo externo. Aquí se ve claramente. Y ubicamos también el cóndilo. Recuerden que el cóndilo está siempre a la misma altura que el conducto auditivo externo. Acá también aprovechamos para dibujar una estructura en la que se encuentra el punto basio. Tenemos la silla turca, en el centro tenemos el punto S, el punto silla. A partir de la silla turca tenemos el clivus, viene por acá, viene por acá, y tenemos aquí la apófisis basilar. Aquí tenemos el punto basio. Hay una relación entre el conducto auditivo externo, el basio, ¿ya?, y la apófisis odontoides, que es la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical. Más o menos están en la misma línea, no necesariamente, pero muy cerca de una misma línea. Tenemos una cortical externa y una cortical interna. Este es el punto basio. Acá tenemos el punto porion. Acuérdense que en la parte superior del conducto auditivo externo tenemos el porion. Esta parte se llama apófisis basilar. En la intersección de la apófisis basilar con la parte posterior de la rama tenemos un punto que es el punto articular, AR. Siguiendo con la mandíbula, tenemos acá la escotadura simoidea,
y la apófisis coronoides. Tenemos también otra estructura que es la fosa pterigomaxilar. En la parte más posterior encontramos un punto que es el punto pterigoideo o PT. Punto pterigoideo PT. Nos falta dibujar la cavidad orbitaria. En la parte inferior tenemos el punto orbitario. Cerca tenemos entre el hueso frontal y el nasal tenemos una sutura frontonasal. El punto nasion está en la parte anterior de esa sutura frontonasal. A veces no se logra ver muy bien la sutura, pero se ve claramente el cambio de radiopacidad. El frontal es muy radiopaco y el nasal es menos radiopaco, y claramente se ve ese cambio de radiopacidad para diferenciar el hueso frontal del nasal. Aquí está el nasio. Regresamos otra vez a la parte anterior del maxilar y ya tenemos dibujada la espina nasal anterior. Espina nasal anterior. Y en la parte más profunda de la concavidad anterior del maxilar tenemos el punto A. Ahí está el punto A. Claramente. Regresamos a la escrotadura sigmoidea. En la parte más profunda tenemos el punto R3, que vamos a utilizarlo después para ubicar el punto centroide mandibular, que más o menos está a esta altura. Vamos a hallar ahora el gonion geométrico. A partir del mentoniano trazamos una tangente al borde inferior. Tangente al borde inferior. Luego, acuérdense que en la parte del cóndilo tenemos aquí el clivus que parte de la silla turca. Luego tenemos esta parte que se llama apófisis basilar. En la intersección de la apófisis basilar y acá la parte posterior de la rama tenemos el punto articular. A partir de articular trazamos una tangente al borde posterior. En la intersección de ambas líneas tenemos el gonion construido o el gonion geométrico, que es la intersección de estas dos líneas. También tenemos el gonion anatómico, que sería la bisectriz de este ángulo. Este es el gonion anatómico y este es el gonion geométrico construido.
Regresamos a la sínfisis, y repasamos los puntos. La parte más profunda, el punto B, la parte más prominente, el pogonium, entre B y pogonium, el punto PM, la parte inferior de la sínfisis tenemos mentoniano. Dibujamos también el incisivo inferior, el más externo, borde incisal, ápice, y dibujamos. Como les dije, no interesa mucho la anatomía, lo que nos interesa es el eje del diente. Entonces hay que ubicar bien el borde incisal y el ápice. Ya está ubicado también el incisivo superior. Tenemos que ubicar ahora las molares. A veces las molares es un poco de visualizar porque hay mucha superposición. Esta placa es muy aceptable, muy buena placa, se ve muy bien las estructuras. Vemos también claramente el contorno de los molares. Es útil siempre para hacer el trazado de las piezas molares tener el modelo de estudio. Si el modelo está en clase 1, por supuesto que tenemos que dibujar en el cefalograma las molares en clase 1. Si está en clase 2, tenemos que dibujarlas también en clase 2. Si está en clase 2 en el modelo de yeso, en el cefalograma también va en clase 2. Acá se ve muy bien. Ya tenemos los molares y los incisivos. Volvemos a la parte del frontal y dibujamos el hueso nasal, que acuérdense que lo diferenciamos porque es menos radiopaco que el frontal. Repetimos: sutura frontonasal, en la parte anterior está el nacio, espina nasal anterior, punto A, eje incisivo, sínfisis, tenemos la parte más inferior, mentoniano, la parte más prominente, pogonium, la parte más profunda de la concavidad, punto B, entre el punto B y pogonium, PM. Hemos construido el gonium geométrico con dos líneas, una tangente del mentoniano, tangente al borde posterior, que se intersecta con otra línea que va del punto articular, que es la unión de la parte posterior de la rama con la apófisis basilar. Aquí está el punto articular, y a partir del punto articular una tangente al borde posterior se intersecta con la línea anterior. Este es el gonium geométrico. Este es el gonium geométrico, que es el que se evalúa en el análisis de Yarabak como ángulo gonial inferior. Ya tenemos todos los puntos, entonces vamos a empezar a hacer los trazados de los planos. Una vez que tenemos dibujadas las estructuras, podemos poner una hoja en blanco debajo del papel de cefalometría, apagar el negatoscopio y empezar a trabajar para trazar los planos y medir los ángulos correspondientes. Vamos a ubicar el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt va
del orbitario al porio. Luego vamos a ubicar el punto SNA y SNB. El punto S en el centro de la silla turca. Tenemos el punto Nation y trazamos la línea correspondiente. SN, SNA, SNA, y luego tenemos SN con el punto B. Punto B con el Nation. Entonces SNA, SNB. Este es el ángulo SNA. Este es el ángulo SNA y este es el ángulo SNB. SNA, SNB. Luego, a partir de punto PT, vamos a trazar una perpendicular a Frankfurt, partiendo de PT. Tenemos PT, una perpendicular a Frankfurt, partiendo de PT. Esta se llama línea vertical pterigoidea, de PT hacia abajo, perpendicular a Frankfurt. Para hallar el punto centroide mandibular, vamos a la escotadura sigmoidea. Acuérdense que la parte más profunda de la escotadura sigmoidea tenemos el punto R3. A partir de R3 trazamos una línea hacia abajo, hacia el borde inferior de la mandíbula, pero que con la condición de que esta línea que pasa por R3 sea paralela a la vertical pterigoidea antes trazada. Entonces vamos hacia abajo hasta el borde inferior de la mandíbula. La línea que he trazado es paralela a la vertical pterigoidea. Medimos la distancia o la longitud de esa línea, que en este caso es en este caso es 52 y escogemos la mitad. Si es 52, entonces la mitad es 26 y ahí está el punto centroide mandibular. Repito, medimos esta línea, la mitad de esa longitud, ahí hallamos el centroide mandibular. Aquí tenemos entonces el centroide mandibular. Luego, para hallar el ángulo gonial inferior, trazamos un plano que va del gonion
geométrico al nacio. Y este ángulo formado por el plano mandibular y el plano que va de gonion a nacio es el ángulo gonial inferior. Este es el ángulo que se evalúa y nos va a servir para definir el biotipo. Tenemos SNA, tenemos SNB, ya saben, tenemos el ángulo ANB, tenemos el ángulo gonial inferior. Vamos a hallar ahora la altura facial inferior. Luego, para hallar el ángulo gonial inferior, trazamos un plano que va del gonion geométrico al nacio. Y este ángulo formado por el plano mandibular y el plano que va de gonion a nacio es el ángulo gonial inferior. Este es el ángulo que se evalúa y nos va a servir para definir el biotipo. Tenemos SNA, tenemos SNB, ya saben, tenemos el ángulo ANB, tenemos el ángulo gonial inferior. Vamos a hallar ahora la altura facial inferior, que va de la espina nasal anterior al centroide mandibular. Espina nasal anterior, centroide mandibular, y va de centroide mandibular al punto PM. Este ángulo se evalúa. Este ángulo se evalúa, altura facial inferior. Repasando, este ángulo es el gonial inferior. Hay un ángulo gonial, hay un ángulo gonial superior, gonial inferior. Nosotros vamos a utilizar el gonial inferior, que, como repito, está formado por el plano mandibular y un plano que pasa del gonion geométrico hasta el nacio. Ahora vamos a hallar el IMPA, que es un ángulo del análisis de Tweed. El IMPA nos interesa el eje incisivo inferior, que acá lo tenemos, borde incisal y el ápice. Trazamos el eje incisivo inferior y se intersecta con el plano mandibular que ya tenemos construido. Entonces este ángulo se evalúa. Este ángulo se evalúa. Ya tenemos el IMPA, altura facial inferior, ángulo gonial inferior. Tenemos también SNA, SNB. Midiendo los ángulos, el
SNA me sale 86 y el SNB, que es esta línea, me sale 81. SNA 86, SNB 81. Podríamos también medir directamente el ángulo ANB, pero como es pequeño es un poco difícil de medir, pero acordémonos que el ANB es igual a la diferencia de SNA menos SNB. Entonces, si no podemos o no queremos medir, solamente restamos, ¿no? Entonces, SNA 86, SNB 81, el ANB sería 5 grados. Medimos el IMPA, que es el ángulo formado por el eje del incisivo inferior y el plano mandibular, y sale 101 grados. Ahora vamos a medir el ángulo gonal inferior. Repetimos que es el ángulo formado por el plano mandibular y por un plano que va de gonio geométrico al nacio. Este ángulo se evalúa. Aquí nos sale 70 y 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 74. Medimos el ángulo, la altura facial inferior. Este ángulo se evalúa, 0, nos sale 48. Altura facial inferior 48. Ahora vamos a hacer una corrección de la cefalometría de Steiner en relación a los ángulos SNA y SNB. El valor es fidedigno si es que el ángulo formado entre el plano de Frankfurt y el plano SN miden 7 grados. Si ambos planos miden más de 7 grados, la diferencia se suma al ángulo SNA y SNB. En este caso vamos a ver que podemos medir este ángulo prolongando esta línea, ¿ya? Pero a veces la intersección sale de la hoja del cefalograma. Entonces otra manera es trazando una paralela a Frankfurt y haciendo que intersecte con SN. Tenemos la intersección que está aquí. Ahora vamos a proceder a medir el ángulo. El ángulo mide 8 grados. Entonces 8 grados menos 7, que es el ideal, sería 1 grado. Entonces tendríamos que sumar a SNA, que es 86, 1, y a SNB, que es 81, sumarle 1 sería entonces 82. Entonces, como SN y Frankfurt tienen una inclinación mayor a 7, tiene 8 grados, se resta 8 menos 7, 1 grado, y se suma al valor que hemos obtenido 1 grado. 86 más 1, 87, 81 más 1, 82. ANB no varía, siempre se mantiene, y supongamos que el ángulo sea menor que 7, entonces la diferencia se resta, no se suma. Entonces, como SN y Frankfurt tienen una inclinación
mayor a 7 tiene 8 grados, se resta 8 menos 7, 1 grado, y se suma al valor que hemos obtenido 1 grado. 86 más 1, 87, 81 más 1, 82. ANB no varía, siempre se mantiene. Y supongamos que el ángulo sea menor que 7, entonces la diferencia se resta, no se suma.